por último damos paso a la doctora Ana Marce García. Muchísimas gracias, autoridades municipales que estáis aquí presentes, señor alcalde, concejales. Muchísimas gracias a las autoridades militares y a todos aquellos que tenéis cargos civiles en asociaciones. Lo más sagrado que tiene una persona es su tiempo. De hecho, si yo tuviera mucho dinero, iría a ver a la muerte y le diría 5 años más como los que estoy viviendo ahora. No compraría otra cosa, compraría tiempo. Lo he dicho. Gracias porque me vais a dedicar lo más sagrado que tenéis. Y por ello, y porque quiero que sea una mañana divertida, ilustrativa y diferente, voy a rogar a mis compañeros de mesa que bajen abajo y se sitúen para ver cómodamente el PowerPoint. Yo me voy a permitir el lujo de daros una charla de pie. Esta mañana, aquí en Vilamarchant, han pasado 2 cosas históricas. Que como siempre, cuando pasan cosas históricas, temporalmente no tenemos esa visión. Una de ellas es que se ha dado a conocer oficialmente la gran labor que hacen los cadetes y la Guardia del Camino del Santo Grial. Una labor fundamental que, como veis, ya en el año 1000 hay una inquietud desde la sociedad civil, porque los templarios es sociedad civil, aunque luego tienen ese cáliz de orden militar y toman esa vertiente religiosa. Cuando la sociedad civil se mueve y solicita algo a las autoridades, qué bonito es que las autoridades estén atentas a esa sociedad civil, que es el pulso que demanda algo que es tan importante en democracia, es el pueblo. El pueblo no solamente habla en las urnas, el pueblo habla en los 365 días del año, detecta necesidades y como somos muy solidarios en España, ultra solidarios, somos el país que más órganos dona, somos el país que más dona, según su renta per cápita. Somos el país que más ha evangelizado el mensaje del amor a lo largo de la historia de la humanidad. Pues toda esa solidaridad está en nuestro ADN. Así es que cuando una asociación nace de esta solidaridad, tengo que mirar a los ojos a los representantes del ayuntamiento y darles las gracias por soportarla. Porque si todos nosotros nos dedicamos a hacer un microuniverso alrededor nuestro, como si fuera yo una arquitecta, una arquitectura, como si fuera un paraíso, os aseguro que no pasarían las cosas que están pasando en el mundo. Es misión de todas las personas que tenéis poder ayudar a aquellos que quieren ser luz, que quieren hacer cosas buenas. Y dicho esto, que me parecía necesario, vamos a empezar, vamos a empezar un viaje maravilloso que comienza casi hace 2000 años. Bueno, tenemos aquí que la historia sí o sí es necesaria a la hora de construir relatos. Esto lo estaba hablando con el señor concejal de Cultura. ¿Puede bajar? No es más cómodo. Generalmente los ponentes, cuando hablamos, tenemos un ordenador delante. No, apaga luces, y lo importante no soy yo. Tenemos un ordenador delante que nos permite ver lo que está pasando atrás. No es mi caso. Entonces, me voy a poner aquí en una esquinita, pero vosotros tenéis que mirar adelante. Esto es verdaderamente interesante. Pues bueno, la historia es un factor necesario para construir relatos. Qué triste es ir a un sitio, darle un valor emocional y a la salida del mismo que alguien te diga, no, pero lo que te han contado es mentira. Hombre, ir vendiendo falsos históricos como si fueran verdades universales, pues nos ha pasado alguna vez aquí en algún sitio, en algún parque temático, en algún sitio que hemos visto algo que hemos dicho, uy, esto como chirría. Y la verdad es que eso luego pasa factura. Por eso es tan importante conocer la historia
y hacer trabajos metodológicos, como muy bien alabado el señor comendador, que se lo agradezco mucho, porque todas esas horas de estudio al final transmiten una serie de conocimientos que si se quedan en la nada es como si cuelgas algo en la nube que nunca puedes ir a verlo. Pero si lo trasladas en un papel, en un periódico, en un blog, quien lo lee se empapa de ese conocimiento y puede desarrollar otras historias. Hoy me habían pedido que hiciera un especial hincapié en lo que es el mundo de los templarios. Entonces yo he querido hoy contaros que esta historia, que es un factor que indudablemente incide en lo que es la experiencia turística, ¿vale?, tiene un trasfondo desde el año 1150 a 1181, que es la época en que vive Chrétien de Troyes. Chrétien de Troyes los franceses lo llaman Chrétien de Troyes. Este señor, si yo hago la traducción, diríamos que estamos hablando de cristiano de Troyes. Troyes, en esa época, era un centro hebreo de primer orden. Digamos que esas juderías que se extienden por España a lo largo de nuestro medievo, no solamente lo hacen por nuestra geografía, sino también en otras latitudes. Y entonces, que él tomara el nombre de cristiano de Troyes ya indica una personalidad muy patente por parte de los progenitores que quieren ponerle ese nombre en Troyes y que quieren decir que ellos profesan la fe católica. ¿Por qué digo esto? Porque a lo largo de su escritura, la mirada que él pone sobre sus textos no va a ser una mirada hebraica, ni va a ser una mirada musulmana, que existe también, sino va a ser una mirada cristiana. ¿Y por qué os cuento todo esto? Pues porque hay un momento histórico en donde prácticamente el país vecino de Chrétien de Troyes es un país con una impronta musulmana y es un país que tiene una frontera que la custodia un reino. Pues para que ese, digamos, espacio europeo católico pueda dormir, se marca una franja y esa franja es como si dijéramos un impedimento para que esas tropas sigan avanzando. Os recuerdo que en el año 711, a través de la batalla de Guadalete, entran las tropas sarracenas, pero en el 732 o 42, ahora me falla un poco, Carlos Martel, desde Poitiers, tiene que bajar esas tropas sarracenas y poner orden, y poner una frontera. Entonces, es muy importante porque esa frontera tenía que ser custodiada, sí o sí, por un reino. Y ese reino no era otro que el reino de Aragón. Mientras el reino de Aragón mantenía una frontera de paz, Europa dormía. Luego, todo aquello que pasara en el reino de Aragón era especialmente importante para esa Europa que dormía. No podemos pensar en una historia de compartimentos estancos. La realeza de Aragón conocía los condados franceses, conocía lo que pasaba en la Santa Sede en ese momento, tenía incluso hasta sus propios embajadores. Estaban todos conectados unos con otros porque esos centros de poder tenían que estar informados del estado de la cuestión, de cómo andaba esa frontera cristiana, esa guerra continua que se mantenía en Hispania. Todo eso es fruto de una época. Es como si ahora lo que está ocurriendo desgraciadamente en Rusia, alguien está tomando cuenta de ello y está escribiendo una novela. Aunque sea de ficción esa novela, el sentir de esa guerra va a quedar recogido en sus páginas. ¿Lo entendéis así? Pues establecer el estado de la cuestión a partir de todo ello es fundamental, porque si tú empiezas a leer un libro pero no sabes en qué contexto se ha escrito, te pierdes muchas cosas. Por eso, cuando yo empecé a hacer mi tesis doctoral y tuve que ver qué podía haber de verdad en esos textos
que empiezan a hablar del Santo Grial en la Edad Media, tenía que extraer esa verdad, entre comillas, que podía haber en ese sentir de la época. Y os estoy poniendo lo que se dice en una metodología científica, una serie de pasos, que el que más me gusta es el tercero, la Weltanschauung. Esto es una palabra alemana. A mí me encanta el idioma alemán porque en una sola palabra, cuando la traduces, puedes tener hasta 3 o 4 o incluso 5 en español. ¿Qué es la Weltanschauung? La Weltanschauung es el sentir de la época. Quiero decir, si tú estás estudiando el contenido de un texto, ese texto tú no lo puedes mirar con la mirada del siglo XXI. Tienes que ir al siglo XIV y entender qué ocurría en el siglo XIV para poder extraer desde una crítica textual pues esa realidad o ese conocimiento que te puede interesar. Por eso, esto es a título personal, es muy curioso estos revisionismos históricos que se hacen ahora, porque claro, yo desde el siglo XXI, ¿cómo me voy a atrever a decir? Es que me da como vergüenza, pero es que lo tengo que hacer. ¿Cómo me voy a atrever a decir que mi tatarabuela no era feminista? Pero yo soy, en fin, es que no tengo calificativo. ¿Me estáis entendiendo estos revisionismos históricos? ¿Qué falta de rigor tienen? Y nunca hay que aplicar una palabra en presente para calificar un acto de un pasado. Todos aquellos que abran la boca emitiendo estos sonidos en esta línea, de verdad que se descalifican a sí mismos, por muchos títulos que puedan tener. Entonces, esto era un peligro que me podía pasar con Chrétien de Troyes. Mirar con la mirada del siglo XXI un texto escrito en el siglo XII y no entender nada. Entonces, imaginaos qué trabajazo empezar desde, no solamente el siglo XXI. Mi objeto de estudio, os recuerdo, era el Santo Cáliz. Y voy a lanzar una pregunta. ¿La historia del Santo Cáliz hace cuánto tiempo empieza? ¿Cuánto tiempo hace? ¿Qué edad tiene el Santo Cáliz como tal? 2000 años, muy bien, aquí veo que estáis al día. Pues me tocó no solamente llegar al siglo XII, sino llegar a esos 2000 años y empezar a entender la cultura hebrea que empieza a cuajarse como tal con la figura de Moisés. Bueno, pues imaginaos lo que tuve que ir hacia atrás para luego poder llegar a este siglo XII. Y es muy interesante porque cuando se llega a ese siglo XII hay bueno, pues muchas cosas que cuenta Cristiano de Troyes. Entonces una de ellas es el mito del rey Arturo. En la obra Liconte del Graal, el cuento del Grial, se habla de un rey Arturo. Bueno, pues os voy a dar un disgusto. Esa es la única referencia que existe en el mundo artúrico sobre un tal Artus que parece ser que en el año 200 después de Cristo estuvo en la Britania. Esto es el único vestigio histórico que puede decir que hay un tal Artus que está conectado con la historia de la Britania, pero es en el siglo II. En el siglo II, sabéis qué imperio es el que está gobernando toda Europa, ¿verdad? El Imperio Romano, muy bien, muy bien. El Imperio Romano, ¿verdad que no tiene nada que ver con el siglo X, el año 1000, la fundación del Temple? ¿Verdad que hay un tema anacrónico? Y diréis, ¿y esto por qué pasa? Pues es muy curioso porque a lo largo de la historia este vestigio se ha encontrado en Dalmacia, que es como si cruzáramos el mar Jónico, ¿vale? Nos plantamos en lo que sería delante de las costas de Italia, para que os hagáis una idea, ¿vale? Pues por allí, delante de las costas de Italia, casi lo que sería Yugoslavia y toda aquella zona, en una iglesia que está feta pols, en una reutilización de materiales, se cogió esta lápida de inscripción de un tal Artus que una vez estuvo en la Bretaña y de ahí se estira el hilo hasta el rey Arturo. Esto está probado. ¿Y cómo está probado? Pues a través de una cosa que se llaman Annales Cambrilae. Annales Cambrilae son que en una época
de la historia de Europa, los reyes, los gobernantes, todos quieren tener un linaje. Un linaje. Entonces se cogen a, pues lo que sería ahora, al cronista del pueblo, pues en aquella época también había cronistas, y le piden, tú por favor, quiero mi anal. Mi anal significa mi historia de historias a través de mis antepasados. Ah, pues, ¿y qué hacemos? Pues nada, tú tira de memoria. Y aquel empieza, pues yo, mi bisabuelo, mi tío, el otro, el maroto, porque esto no es algo que se pone de moda siempre, ¿entendéis? Así como ahora todos vamos a la iglesia y ahí está el quinque libre que se llama, y está el del bautismo, el de la boda, el de tal, y hay una cronología. Esta organización no ha existido toda la vida. Aquello de escribir en un papel y tener a mano un folio o un ordenador, estamos hablando de tiempos bastante remotos en donde la oralidad era la única manera de funcionar. Entonces, entre los años 516 y 537, ¿vale?, hay un texto donde aparece la palabra King Rex. Y esto es muy interesante, ¿vale?, porque estos anales que se van escribiendo, si os fijáis, 516, Annus Bellum Badonis, Arturs portava crucem Domini nostri Jesus Christi. Esto está todo en latín, era el idioma de la época. Pues aquí, en este texto, escrito en el año 954, casi en el año 1000, te está contando, atención, por primera vez en la historia, que en el año 516, un tal Artus portavi cruce Domini, ¿vale? Entonces, portavi cruce Domini significa que portaba una cruz de Dios. Esto es súper interesante. ¿No sabéis lo que significa esto? El sueño de Constantino y la batalla de Milvio aparecen en las homilías de Gregory de Nazianzus en el año entre el 879 y 888. Y ahora me vais a decir, ¿y esto qué significa? Es súper chulo. Constantino. ¿El emperador Constantino no es el primer emperador que se hace cristiano? Sí. Vale. Vamos bien. Este emperador Constantino que se hace cristiano, ¿cuenta la leyenda que tiene un sueño en el puente Milvio? Sí. ¿Y la leyenda qué cuenta? Que ve una cruz. ¿Veis la cruz? En un puente, y que esa visión le hace saber que va a ganar la guerra contra aquellos que estaban rompiendo las fronteras del Imperio Romano. Pues qué curioso que si esto se escribe en el año 879-82, más o menos, casi 100 años después, va y resulta que el que ve la cruz es el rey Arturo. Y la ve en Inglaterra. Y la ve casi 100 años después, cronológicamente hablando, de que la viera el emperador. Esto es lo que se llama una transliteración del mito. El emperador Constantino, figura fundamental en Europa, ¿vale?, tiene un sueño. Pues el que escribe los anales dice, ya está, no voy a poner Constantino, porque no voy a poder decir que Constantino evidentemente tiene un linaje con nuestro rey, pero sí que voy a poner que Arturo, el rey mítico recogido de esa frontera legendaria del siglo II, tiene el sueño de una cruz. Esto es súper interesante, porque ahora vosotros entendéis que el mito artúrico realmente ni siquiera es medieval. Si nos vamos a los textos ingleses y los tomamos como ciertos, estamos en época casi como en España visigótica, o sea, estamos en época de siglo VI. Pues bueno, todo esto es interesante porque en realidad sí que existió un tal Artus. Vivió en el siglo II. En la historia oficial británica vive en el siglo VI, que curiosamente tiene el mismo sueño que el emperador cristiano más importante de toda la época hasta entonces conocida. Y que todo esto se traduce, ¿vale?, en que si en el campo de la historia se vale recoger mitos anteriores y ponerlos como verdad fehaciente
a reyes, ¿cómo no se va a permitir en la historia de la literatura, que es ficción, hacer exactamente lo mismo? Desde un hecho real, ficcionarlo, adornarlo y pasarlo como cierto. Pues nada, ¿qué significa Le Chevalier de la Charrette o Lancelot? Este es el libro que antecede a los cuentos del Grial y es el libro que escribe Chrétien de Troyes. Y yo quería saber si en este libro de Le Chevalier de la Charrette salía algún histórico ficcionado que tenía que ver con el reino de Aragón. ¿Por qué? Porque como los cuentos del Grial sí o sí, todo lo que es la geografía y las descripciones que hace se rigen exclusivamente en el reino de Aragón, pues yo quería saber si esa había sido la primera novela de impronta aragonesa o Chrétien de Troyes, que está muy pegadito a lo que sería ese reino de Aragón, había escrito antes algo. Y por eso me fijo en esta movida. Es muy interesante porque el cuento cuenta como hay una reina que se ve traicionada, por lo que sea, y entonces alguien se la lleva a una torre y en esa torre el rey manda al valeroso caballero que tiene con él en su mesa redonda, que es Lancelot, que qué curioso, se enamora de la reina y traiciona al rey, que supuestamente es su amigo, y que son felices y que comen perdices. Es una historia de amor en una época en donde el amor cortés era a lo máximo que se aspiraba, y el amor cortés no tiene nada que ver con el amor romántico. El amor romántico es un invento prácticamente de finales del siglo XX. Hace 300 años las personas se casaban por... No sé, me suena así un poco... Pero hace 300 años la mayoría de las personas se casaban por estamento social e incluso en algunos pueblos por bancales. Si tu bancal estaba aquí, pues ya sabías que si eran chicos o chicas se casaban y aquello crecía. Y entonces esta historia en pleno siglo XII de amor romántico está tan fuera de lugar para el pensamiento de la época que a mí me llamaba mucho la atención. Y entonces digo, ¿y este de dónde se inspirará? Pues nada, resulta que aquí hay una historia alucinante. Alfonso el Batallador, ¿vale?, está casado con Urraca de León. Bueno, estos se divorcian, luego diré por qué. Y nada más y nada menos que doña Urraca tiene una hija que se llama Constanza de Castilla, que acaba casada con Luis de Francia. Luis de Francia, a su vez, se ha divorciado de Leonor de Aquitania, que esta es luego mujer de Ricardo Corazón de León, ¿vale? Y tienen una hija maravillosa que se llama María de Francia, condesa de Champaña. María de Francia, condesa de Champaña, es la que coge a Chrétien de Troyes y dice: por favor, ¿me puedes escribir un libro que quiero contar esta historia? Porque antiguamente se hacía así. Quien contaba la historia, pues igual no sabía escribir todo lo bien que debía. Y cogía a otro y le escribía. Esto hoy en día tiene un nombre, pero no lo voy a decir. Entonces, tenemos que Urraca I de León, ¿vale?, es la reina que toma el nombre de la familia Ximena. La familia Ximena era la familia que gobernaba en aquella época en Aragón. Si arriba la reina Ximena, ¿ves?, en el verso 1099, con la reina Ginebra, si os fijáis, esto es muy curioso. Cuando un escritor copia el nombre y no lo pone bien y cada vez lo cambia, esto significa que una de dos: o no es un nombre que le viene dado y lo conoce, ¿vale?, o sea, es un nombre que le viene de fuera, o bien es un inventio que ha hecho, y entonces a la tercera vez que tiene que escribir el nombre, pues como 2000 versos después, pues ya no sabe ni cómo lo ha puesto. Esto es muy indicativo, ¿vale?
¿Por qué? Pues porque si decimos Ximena y Ginebra, suenan prácticamente igual. Y cuando tú quieres ficcionar el nombre de alguien y dices Marisa salió hacia la puerta, y dices, no puedo utilizar el nombre de Marisa, que Melisa salió hacia la puerta, ¿me estáis entendiendo? Es un recurso que utilizamos todos los que escribimos. Qué curioso que la reina Ginebra podría ser perfectamente la reina Ximena. ¿Y qué hizo mi querida Urraca I de León? Pues mirad, el rey Alfonso era un hombre de armas tomar, literalmente. Entonces estaba haciendo, pues cada 2 por 3 conquistas. Y eran conquistas de, vamos a Daroca, vamos a César Augusta, a Zaragoza, vamos a... Y la reina la habían casado con él. Bueno, pues la reina un día se ve que está corta de dinero y dice, ay, aquí hay unos sarracenos que mi marido tiene una mazmorra, estos que están esperando, esto está escrito históricamente, lo estoy contando así un poco más ligero, pero es que fue así, que están esperando rescate, no pasa nada, lo cobro yo. Allá que llega el rey y dice, ¿dónde están estos que me ha costado la vida casi para tener...? No, el rescate se lo ha llevado doña Urraca, que está tirando para León. ¿Cómo que doña Urraca para León? No, la meto en una torre. La mete en una torre y resulta que los nobles de León, que han sido obligados a anexarse a este reino de Aragón y que no están muy conformes con el trato de la reina, pues una avanzadilla va a rescatarla. Y entre ellos va el conde de Lara. ¿Y qué pasó con el conde de Lara y doña Urraca? Pues que mirad, así como la realeza británica, cientos de años después, cortaba la cabeza de sus mujeres a las cuales no quería y así tenía el divorcio exprés, Alfonso de Aragón es el primer rey que ofrece el divorcio. Doña Urraca se casa con Lara, tienen la descendencia de la casa de Lara y viven una historia de amor fuera de cualquier órbita coherente y normal de aquella época. Es la historia de amor más importante que vive ese reino de Aragón. Si doña Urraca cría de alguna manera en esas historias a su querida Constanza, y Constanza le tenía que contar algún cuento bonito a la nena que había recibido en esas segundas nupcias y que tenía que de alguna manera entretener, pues cómo no le iba a contar la historia de amor de su abuela. Pues claro, pues mi abuela conoció a un caballero y estaba en una torre y la recogió y vivieron muy felices, y esa historia de amor es precisamente la que recoge el cuento Lancelot o Le Chevalier de Le Chevalier de la Charette, perdona. Entonces, cuando Chrétien de Troyes empieza a escribir un año después los cuentos del Grial, ya conoce lo que es Aragón, ya conoce la historia, ya sabe lo que pasa por allí, ya tiene ese referente físico. Y con ese referente físico, por las dudas que podía tener alguno de quién era este Alfonso el Batallador, os he traído su testamento. Este es un documento histórico bastante complicado de ver. Yo no os voy a pedir que lo leáis, porque esto es injusto, así es que lo he transcrito. ¿Por qué he traído este testamento? Porque en esa época histórica pasaban cosas que ahora nos chirriarían a todos, pero que en aquella época era normal. ¿Qué hace Alfonso? Pues mira, Alfonso dice, yo dejo mi reino a las 3 órdenes más importantes que considero que están haciendo algo por este espacio geográfico. Y es a los templarios, a los sanjuanistas y a la orden del Hospital de Jerusalén. Esto es lo que hace Alfonso. Era un hombre extraordinario. Además de entender de que su mujer lo había repudiado y se iba con otro a pasarlo bomba, además su generosidad la demuestra hasta el último momento, dando a aquellas tierras, que era lo más sagrado que tenía, a estas 3 órdenes. ¿Qué ocurre? Pues como el testamento lo hace en plan global, se lo doy todo, que se lo repartan.
Los nobles de Aragón lo impugnan. Lo impugnan. Y entonces dicen, no, lo siento, de esto nada. Aquí vamos a llamar a Ramiro II, vamos a llamar a Ramiro II, que ponga orden, que tenga descendencia, y los templarios ya veremos qué hacemos con ellos. Y los del Hospital de Jerusalén, 3/4 de lo mismo, y los sanjuanistas. Algún jurista ha estudiado este contrato y ha llegado a decir, si el rey hubiera dicho las tierras conquistadas, como eran tierras que no tenían ese abolengo real, puede ser que las tierras conquistadas como Daroca, Kaiser Augusta, sí que hubieran podido ser repartidas. Pero bueno, esa legitimidad nos ha llevado a la historia de hoy. Y esa historia de hoy es que evidentemente el espacio geográfico de San Juan de la Peña sí que está totalmente relacionado con la figura de los templarios, sin ningún lugar a dudas, porque el propio testamento del rey más importante de esa época lo está poniendo en relación. Es que muchas veces me lo preguntan, entonces yo creo que aquí está muy evidente. ¿Por qué pongo esta imagen de... ¿Alguien sabe lo que estamos viendo? Bueno, Jesús sí, esto no vale. La Basílica de San Lorenzo en Roma. La Basílica de San Lorenzo en Roma, digamos que desde el siglo V esta basílica está totalmente relacionada con el constructo de lo que está pasando en, atención, el Reino de Aragón. Y esto es muy importante porque esa tradición oral nos dice que San Lorenzo es el que lleva el Santo Cáliz desde Roma hasta Osca, y durante la invasión sarracena ese cáliz sube a la zona de los Pirineos y siempre se custodia en el Reino de Aragón. Luego Osca, Huesca, Cáliz, Santo Grial, Reino de Aragón están unidos. Y ahora al Reino de Aragón le hemos añadido una cuarta ecuación, que son los templarios, ¿vale? Los caballeros. Luego, si el Santo Cáliz, si el Santo Grial estaba en el Reino de Aragón, ¿quiénes eran los que custodiaban y guardaban ese Santo Cáliz? Los templarios, ¿verdad? Los caballeros. Pues ahora, imaginaos mi sorpresa cuando voy a la basílica, empiezo a estudiarla y la primera imagen que me veo o que me dicen es: todo lo que veas ahora es una reconstrucción porque esta basílica fue totalmente destruida en el año 1943. Y esto para los jóvenes. Para los jóvenes, aquí tengo una. Esto es Italia, ¿vale? Italia. ¿Quién pensáis que tiraba las bombas en Italia? Los mayores que no soplen. Bueno, estas bombas las tiraba Estados Unidos. Estados Unidos fue, la aviación de Estados Unidos fue la que destruyó y bombardeó Roma hasta decir basta. ¿Qué hicieron luego los estadounidenses? Crear el Plan Marshall. ¿Para qué? Para reconstruir Europa. Nosotros supuestamente tuvimos bombas de los norteamericanos en la Segunda Guerra Mundial. Pues digo supuestamente, no. ¿Y qué pasó con el Plan Marshall? Pues que se lo pregunten a nuestro querido cineasta que hizo la broma de Bienvenida a Mr. Marshall, que es una de las películas más censuradas precisamente por Estados Unidos porque ponía en solfa esa doble moralidad. ¿Destruyes para luego prestar dinero y sacar tajada? Pues sí, es lo que hay. Así muchos entenderéis lo que está pasando en Ucrania. Bueno, pues este estado se reconstruye la basílica, ¿vale? Y se hace relativamente rápido, y dentro de esa reconstrucción yo encuentro en un libro una imagen que es una pasada. Venga, ¿qué veis en el medio? ¿Dos qué? Dos caballeros, muy bien, dos caballeros. Y en una esquinita arriba, ¿podéis intuir que hay como una especie de copa? Oye, qué bien. Y en la parte de abajo, ¿podéis intuir que hay como una especie de lucha? Muy bien, hay un dragón, muy bien.
Y lo otro podría ser una pantera, así tumbada que están arreando. ¿Y podríais intuir en las alas la señal de Aragón por algún lado? Bueno, pues eso era el suelo de la Basílica de San Lorenzo. Qué curioso que el suelo de la Basílica de San Lorenzo tuviera todos esos elementos que recuerdan sin duda alguna a un reino. Para los que tengan dudas, pues ahora, en la actualidad, la parte central se ha perdido por completo, pero la parte de al lado se puede ver. Yo aquí veo las barras de Aragón por todos lados, veo un cáliz repleto, veo una lucha de dragones contra una pantera. Precisamente en el Apocalipsis al mal se le denomina como si fuera una pantera negra, muy bien. Y si rizamos el rizo, os traigo uno de los libros más importantes sobre el Reino de Aragón, con ese escudo, que si os fijáis arriba del todo se ve un animal alado, ¿verdad? Lo Ratpenat. Vale, si yo digo de Aragón, lo digo muy rápido, Dragó, ¿qué estoy diciendo? Dragón. Qué curioso que dos dragones sean los que están custodiando el Santo Cáliz. ¿Por qué? Pues porque eran los templarios de Aragón, eran los de Aragón los que cuidaban de esta sagrada reliquia. Actualmente, si la veis, está con una inscripción latina que hace referencia a esa reconstrucción y hace referencia a lo que es pues la actualidad. Entonces, qué importante es lo que digo, es contextualizar las cosas para que las pistas vayan saliendo. De ahí volvemos a Camalot, la prótesis de su ubicación. Camalot es aquella ciudad que no hay manera de que los británicos sitúen en absolutamente ninguna de sus geografías, porque es que parece ser que Jaca, el diminutivo que se utilizaba en ese momento, en ese romance o en ese primitivo aragonés, para decir pequeñito, nosotros decimos pequeñito, pequeñico, ¿vale? Utilizamos el ico, ito. Bueno, pues en aquella época era poner lot. Tú decías jacalot y estabas diciendo jaquita. Jacalot y jamelot son prácticamente iguales. Y como esa palabra es una palabra que se repite continuamente y el mito de la ciudad más universal al sur de los Pirineos era Jaca, porque Jaca se había hecho con unos fueros, y ciudades con fueros en donde al ciudadano se le permitía ser libre no existían. Todo el mundo que vivía en una ciudad estaba obligado a unos pagos y a unas prebendas lógicas de la época que nada tenían que ver con las de Jaca. Entonces, si hubiera habido un Camelot en el siglo XII, por historia y por reconocimiento, ese no era otro que la grandísima ciudad de Jaca, capital del Reino de Aragón. Si seguimos, encontramos que Camalot dicen que está cerca del Santo Grial. ¿Por qué? Pues porque en todas las imágenes sale Parsifal orando delante del Santo Grial y a lo lejos una ciudad. Esto es lo que cuentan siempre todos los libros. Pues qué curioso que San Juan de la Peña, que era donde estaba el Santo Grial en aquella época, está apenas a unos kilómetros de Jaca. Esto lo sabemos muy bien, que nos hemos hecho el camino. Y qué curioso como el recorrido de la procesión que cuenta Cretien de Troyes en su libro El Santo Grial, cuando lo trasladas a lo que sería el espacio físico del monasterio, también coincide con sus estancias. Bueno, pues todas estas coincidencias nos dicen que, sin duda alguna, la literatura de Cretien de Troyes, esa literatura que habla de una sagrada reliquia que está en un lugar donde los templarios van y donde hay un rey Arturo, si tenemos que poner nombre a todo eso, pues esa iconografía que aparece en la literatura de una joven dama que lleva un grial, resulta que en esas pinturas y en esos relieves que se ven en San Juan de la Peña, esa joven dama, una joven dama sería una virgencita, una joven virgen. Pues cuando esa joven virgen se traspasa a lo que es la pintura en los ábsides, es la Virgen María,
que en su mano lleva una copa, en este caso blanca, o es esa mujer que porta un cáliz a una mesa pascual. Tenemos un motivo iconográfico súper interesante que cuando habla Chrétien de Troyes de una mujer que porta un cáliz, esta ha sido la pregunta del millón. Todo el mundo decía, ¿y por qué no es un prelado? ¿Y por qué no es un caballero? ¿Y por qué no es...? Pues porque justo la iconografía que habla del Santo Grial obedece a la tradición judía de que es la mujer la que porta el cáliz a la mesa. Y como Jesús tuvo una mesa pascual hebrea, la tradición del momento era que una mujer le llevara ese cáliz. Como esa tradición se perpetúa solo, y cuando digo solo, en la iconografía religiosa cristiana, cuando se habla en esa época del Santo Cáliz, es cuando aparece una mujer que lo lleva. Y es muy curioso, porque hasta el siglo XXI hemos estado encontrando mujer que porta un cáliz. Hace escasamente un mes apareció una virgen del siglo XII con un cáliz, la parte superior del Santo Cáliz de la Catedral de Valencia, que portaba en su mano. Una vez más confirmando esta teoría que es la que nos lleva a seguir las huellas de este Santo Cáliz a través de la literatura del Grial. La literatura germana también tiene esta misma historia. Esta es un poco más trágica, y es que Otto Ranner, cuando realiza su estudio doctoral sobre dónde podrían estar los tesoros de los templarios, y se va hacia el mundo cátaro y se va hacia el mundo templario, pues las SS lo toman como doctor que les va a abrir las puertas de todos esos elementos que consideran necesarios. Otto Ranner trabaja para las SS. De hecho, aquí a España viene uno de los máximos representantes de la autoridad militar alemana, y bueno, tenían como recurso el Parsifal de Wagner. Parsifal de Wagner es la ópera sacra de Wagner, que se inspira en un poema escrito por Wolfgang von Eschenbach en el siglo XIII, que es un poema que habla del Santo Grial, como Chrétien de Troyes, a la francesa, pues esto es versión alemana. Y entonces dicen, al sur de los Pirineos, en la España visigoda, se encuentra el Castillo del Grial. Bueno, pues este señor viene a España y entonces pregunta, al sur de los Pirineos, ¿qué lugar hay que tenga monasterio? Y se ve que quien habla con él no se le ocurre pensar que este señor no conoce la desamortización de Mendizábal de 1830 y pico, donde el Real Panteón Monasterio de San Juan de la Peña es totalmente desamortizado y aquello se queda vacío y ya no hay más monjes. Entonces el que se ve que le contestó le dijo Montserrat. Y allí que se fue Himmler a Montserrat a buscar el Santo Cáliz o el Santo Grial, y claro, el abad, que no era para nada germanófilo y que no tenía muchas ganas de lío, le dijo a uno de por allí que hablaba varios idiomas, tú atiéndelo. ¿Qué quiere? No, que viene a preguntar Santo Grial. Uy, y no sabemos nada. Ahí quedó la cosa. Pero esto fue así, literalmente. El sentido de buscar el objeto de poder era para perpetuarse, nunca mejor dicho, como dueños de toda Europa y dueños de todo el mundo. Y todo esto viene a raíz de aquí. Lo que estáis viendo en imagen es un reportaje que hizo la Z de Info, que es como si fuera la 2 de la televisión alemana. Detrás de mí tengo a el investigador Hessmann, al lado tengo a San Jaime, como lo llamo yo, custodio celador de Santo Cáliz durante décadas, y la televisión alemana está súper interesada en saber qué ha pasado aquí y qué vertebración del territorio hay, ¿vale? Antes de ayer me escribieron, les dije que tenía que hablar de ellos y que quería datos. Bueno, pues estamos con este documental, estamos en, atención, todos los países de habla alemana, pero también Portugal, los países de África de habla portugal, toda Hispanoamérica, estamos también en, toda Hispanoamérica es Centro y Sudamérica. Estamos en más de 30 países contando el relato de lo que significa el Camino del Santo Grial. Yo quiero despedirme con esta imagen porque
Creo que todos habéis entendido que nuestra historia no es un constructo nuevo, es un constructo europeo que viene cuajándose desde el siglo XII. Ahora tenemos la oportunidad de posicionar el camino del Santo Grial, que es la historia de esta maravillosa reliquia, como la búsqueda o el derecho legítimo que tenemos todos a ser nuestra mejor versión. Y, como le he explicado al concejal de Cultura, que ahora os lo explico a vosotros, así como hay destinos donde tú llegas después de un camino a Compostela y te dicen: ahí está Finisterre, si quieres puedes conocerlo. Imaginaos qué bonito que la gente que haga el camino del Santo Grial, ruta del conocimiento, camino de la paz, cuando llegue a Valencia y abra su credencial, vea una ventana y una hoja donde se le explique: Vilamarchant, el río de la vida. Y des la vuelta y ponga. Igual que el destino es un camino, la vida es como un río. Si tienes ganas de conocer en profundidad estas tierras, te animamos a hacer el río de la vida y vertebrar un territorio desde el corazón. Porque si Valencia va a exportar algo a partir de ahora, son estos tres valores, que son los que representa el Santo Cáliz. Esto de verdad que no me lo invento yo. Paz y amor contigo. Este es el saludo del peregrino. Y se responde: luz en el camino. Pues qué bonito que desde cualquier parte del mundo las personas que tengan acceso a esta credencial de peregrinación puedan saber que la provincia de Valencia ofrece un río de vida que durante siglos nos ha alimentado a todos físicamente, pero que también, haciendo este camino, el alma también puede nutrirse. Pues por eso doy las gracias a todos los que estáis aquí, porque apoyando a Félix hacéis posible que este sueño de acogida a cientos de miles de personas y este sueño de propagar algo tan bonito como es un mensaje de amor universal. Yo le decía el otro día a un empresario, y de vostès porta talonches, pero Valencia también es porta amor, que us sàpiga. Pues este relato es el que vamos a llevar adelante, con la ayuda de todos vosotros. Muchísimas gracias por vuestra atención.